Buenas tardes, bienvenidos a la mesa redonda número 10, titulada COVID-19, pronóstico, profilaxis pre- y posexposición y tratamiento antiviral, que ha sido organizada por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Estos tres temas, el pronóstico, por un lado, han sido de extraordinario interés durante esta pandemia, de manera que hemos visto la extraordinaria variedad de la evolución de los pacientes, desde formas asintomáticas hasta una mortalidad elevada en distintos grupos. El segundo tema es la profilaxis, que siempre es necesaria en cualquier enfermedad infecciosa y mucho más en esta que ha golpeado tan duramente a los profesionales sanitarios y por lo tanto es un tema de gran interés de investigación. Y finalmente el tratamiento antiviral, que al igual que en otras enfermedades infecciosas será sin duda una de las herramientas claves para poder acabar con esta infección y controlarla. Y para ello contamos con tres ponentes de gran prestigio y experiencia en el campo de la COVID-19. Para hablar de las características y factores pronósticos, en primer lugar, de la COVID-19 en España, contamos con el doctor Juan Berenguer. El doctor Juan Berenguer es consultor del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Es jefe del Grupo de Investigación Clínica de VIH del Instituto de ese hospital. Ha sido presidente de GESIDA. Es investigador de más de 30 proyectos de investigación y autor de más de 280 artículos, entre los que quiero destacar que es el primer autor de un artículo publicado en el Clinical Microbiology and Infection y que trata precisamente de este tema, de los factores pronósticos de la COVID en una cohorte de más de 4.000 pacientes recogidos en hospitales españoles. El segundo tema, la profilaxis frente al SARS-CoV-2, lo va a tratar la doctora Julia Del Amo. La doctora Julia Del Amo es actualmente la directora del Plan Nacional sobre el SIDA, es profesora de investigación de los organismos públicos de investigación del Instituto de Salud Carlos III, es máster en epidemiología en enfermedades infecciosas por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y autora de más de 200 artículos científicos, de los que me gustaría destacar que en esta crisis sanitaria ha trabajado específicamente en COVID-19 y particularmente en pacientes con infección por el VIH. A destacar el artículo del que es la primera autora, publicado en el Annals of Internal Medicine, sobre la incidencia y la gravedad de la COVID en estos pacientes. Y es la investigadora principal del ensayo EPICOS, precisamente de profilaxis pre-exposición en profesionales sanitarios. Y el último tema, el tratamiento antiviral de COVID-19, lo expondrá el doctor José Manuel Lomas Cabeza. Es especialista en enfermedades infecciosas en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, donde ha trabajado en el Imperial College de Londres y en el Hospital Universitario de Oxford. Es médico y actualmente trabaja como médico adjunto en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Y ha sido el coordinador, junto con la doctora Elisa Cordero, del protocolo de tratamiento de la COVID-19 en este hospital. Y para moderar esta mesa estamos el doctor José Ramón Arribas, jefe de sección de enfermedades infecciosas de La Paz y coordinador de la unidad de aislamiento de ese hospital y autor de más de 350 artículos, entre los que me gustaría destacar su autoría en el artículo reciente de Remdesivir en pacientes con enfermedad moderada publicado en JAMA. Y yo mismo, José Miguel Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Berenguer del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y es un placer para mí pues, comentaros algo sobre esta ponencia, características y factores pronósticos de COVID-19 en España. Estos son mis conflictos de interés y comentaros que de lo que os voy a hablar hoy, pues básicamente es resumiros este proyecto que está aceptado para publicación en Clinical Microbiology and Infection y es exactamente pues, el título de mi ponencia. ¿De acuerdo? Como
Como introducción, deciros que es importante tener información sobre cortes nacionales, porque tenemos mucha información de series que provienen de hospitales regionales, grupos de hospitales, UBIs, pero realmente incluso en el mismo país puede haber diferencias, sobre todo en mortalidad, ¿no? Reflejando, por un lado, diferencias en las características de los pacientes o bien en diferencias en el acceso a los cuidados. Hasta donde sabemos, se han publicado 3 series nacionales, 2 de China y una del Reino Unido. Ambas son, yo creo que extensas, recogen la información de esos 2 países, pero ninguna de ellas se han explorado tanto los datos clínicos como los de laboratorio en la influencia que tienen pues, en la mortalidad hospitalaria. Y esto es algo, yo creo que único de esta corte española. El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características y los factores predictores de muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19 en España. En cuanto a la metodología, es un estudio retrospectivo en donde se incluyeron los primeros pacientes consecutivos con COVID-19 confirmados por PCR que ingresaron en 127 hospitales de España hasta el 17 de marzo del 2020. La fuente de información fueron las historias clínicas. El cuaderno de recogida de datos fue el de Isaac, que está, como sabéis, en Oxford y que tenéis ahí la referencia. Y las variables se registraron pues, en REDCap, en la Fundación Sein Gesida. Recogimos información, Isaac recoge información epidemiológica, demográfica, de pruebas de laboratorio, de tratamiento, tanto con antivirales como inmunomoduladores, y luego complicaciones incluyendo el distrés respiratorio del adulto y otras. También recogimos admisión, ingreso en UBI, ventilación mecánica y otro tipo de tratamientos de soporte. En cuanto a las variables de desenlace, el primario fue mortalidad por cualquier causa. Definimos como momento basal la fecha de ingreso en el hospital y la fecha de censura fue el 17 de abril del 2020. Esto significa que todos los pacientes tenían al menos un mes de seguimiento. La distribución en las diferentes comunidades autónomas las podéis ver en la gráfica. Deciros que en la base de datos se registraron 4.122 pacientes, pero al final analizamos 4.035, en 52 porque no tenían confirmación por PCR, en 18 porque no teníamos datos sobre variables de desenlace y en 17 porque no teníamos fecha de ingreso. En todos se confirmó, como os comenté, microbiológicamente la infección y ahí podéis ver fundamentalmente las muestras predominantes fue la toma nasofaringea casi en un 90%. En cuanto a las características demográficas, eran varones el 61%, la mediana de edad fue de 70 años, con ese rango intercuartílico, y el 25% tenían más de 80 años. Aquí veis la distribución de la edad según el sexo, y veis que, bueno, la mayoría de los pacientes pues, tenían ya edades avanzadas. Mayoritariamente el 91% eran pacientes que habían nacido en España, como podéis ver en este gráfico del medio, y en cuanto a la etnia, el 93% eran caucasianos, había un 4,5% de latinos y un 2,5% pues, de otras etnias. En cuanto a las comorbilidades, bueno, realmente cerca del 64% de los pacientes tenían alguna comorbilidad y más del 26% 3 o más. En cuanto a la medicación, tenían IECAS o ARACs pues una proporción alta, 19,4, 17,3%, y deciros que, bueno, el 6,7% de los pacientes eran fumadores y un 32% lo habían sido. A la derecha veis las enfermedades de base. En este gráfico, este esquema se va a repetir. En rojo significa sí, azul significa no y naranja significa desconocido. Veis que de lejos la enfermedad de base más prevalente fue la hipertensión en más del 50%, seguido por la cardiopatía crónica, tanto cardiopatía isquémica como insuficiencia cardíaca,
la diabetes mellitus más del 20%, y luego, en menor medida, EPOC, enfermedad pulmonar crónica no incluyendo el asma, y la obesidad. Y así, como podéis ver, pues una miscelánea. En cuanto a los signos y síntomas al ingreso, decir que la mediana de síntomas antes del ingreso fue de 4 días, con ese rango intercuartílico, y lo mismo, referían fiebre, pues más del 80% de los pacientes, fiebre, tos, malestar general, disnea, síntomas de tracto respiratorio superior, y luego ya en menor proporción, mialgias o artralgias y expectoración, ¿vale? Y ya pues en una proporción menor del 15 o del 10%, otra sintomatología que podéis ver aquí. En cuanto a los signos vitales, a la izquierda están las definiciones y a la derecha pues están los signos vitales. Deciros que, curiosamente, menos del 40% de los pacientes, aproximadamente un 40% referían fiebre o tenían fiebre, en el ingreso. Saturación baja, más del 20%, definida, ajustada por edad, menor o igual al 90% si mayor de 50 años, o menor o igual del 93% si menor o igual a 50 años, hipotensión, etcétera, etcétera. Curiosamente, la taquipnea fue pues, un signo vital que estaba muy mal recogido, como suele pasar con otros estudios. En cuanto a la radiología y el laboratorio, a la izquierda deciros que en el momento basal había infiltrados pulmonares en el 78% de los pacientes, y de ellos, en más del 70%, había afectación bilateral. Durante el seguimiento, la radiología empeoró en el 65% de los pacientes, con aparición de nuevas lesiones en el 51% de los pacientes. Aquí vemos las pruebas de laboratorio y veis que, bueno, pruebas anormales, linfocitopenia, plaquetopenia, INR prolongado, elevación de transaminasas en más del 20%, LH elevada en una proporción importante, aunque también en una proporción importante se desconocía el dato, y sobre todo PCR elevada también en una proporción alta de pacientes. Se determinó en un número pequeño de pacientes, daros cuenta que eran pacientes muy al temprano de la primera oleada, pues dímero D, ferritina e interleuquina 6 se hizo en un número pequeño de pacientes, pero se encontraron niveles altos pues aproximadamente en el 60, 75 y en el 90% respectivamente. Si vamos ahora al tratamiento, deciros que se administraron antirretrovirales o medicación dirigida frente al virus en el 82% de los pacientes. Lopinavir, ritonavir en el 70%, hidroxicloroquina en el 65%, y luego otros fármacos, como veis ahí. Por ejemplo, remdesivir solamente el 1,2%, interferón beta el 29,2%. En cuanto a medicaciones para modular la respuesta inflamatoria, recibieron corticoides el 28% de los pacientes y tocilizumab el 9,4%. Si vemos a la derecha lo que es el tratamiento de soporte, vemos que mayoritariamente todos los pacientes recibieron oxígeno, ingresaron en UCI pues el 18,5% de los pacientes, fueron sometidos a ventilación mecánica el 15,5%, y luego en una proporción ya menor, ventilación no invasiva, vasopresores o diálisis. En cuanto a las complicaciones, mayor del 4%, hubo distrés respiratorio en el 31,5%, y luego el fallo renal agudo en aproximadamente pues, un 15%, neumonía bacteriana en cerca del 10%, insuficiencia cardíaca, y luego bacteriemia o fungemia pues, en un 5%. Fallecieron el 28% de los pacientes, el 64% fueron dados de alta y el 7,8% permanecían hospitalizados en la fecha de censura. La media de tiempo hasta la muerte fue de 13 días contando desde el inicio de los síntomas, o de 10 días desde la fecha de ingreso. En cuanto a la estancia, en los pacientes que fueron dados de alta, la mediana de ingreso fueron 4 días, y los enfermos que estaban hospitalizados en el momento de censura, como mediana, llevaban 35 días hospitalizados.
Aquí veis la mortalidad por edad, por género y por sus grupos. Es llamativo cómo pues, ha habido una importantísima la asociación de edad con mortalidad, especialmente en los varones, ¿vale? Aquí veis que hay una mortalidad superior al 20% en este grupo. Estos son muy poquitos pacientes. El denominador pues, no llegan, son menos de 20 y hay 2 fallecidos. Pues un niño con un cáncer y un niño con menos de un año. Pero básicamente vemos cómo la mortalidad, por ejemplo, pues a partir de los 50 años entramos de 5 en 5, pues va aumentando y llega a ser pues, superior al 60% en pacientes, desde luego, bueno, perdón, superior al 65% por encima de los 80 años. En las mujeres esto se ve, pero no es tan acusado, especialmente por debajo de los 80 años. Posteriormente están como muy emparejados hombres y mujeres. Por subgrupos fallecieron el 59% de los pacientes con distrés, el 55% de aquellos con edad igual o superior a 3 años, el 48% de aquellos que tenían al menos 3 comorbilidades, el 46% de los que estaban sometidos a ventilación mecánica y el 42% de aquellos que ingresaron en UCI. Aquí veis curvas de Kaplan-Meier, a la izquierda por estratos etarios y a la edad por sexo. En el gráfico de la izquierda veis en azul la mortalidad pues, en aquellos pacientes de 0 a 49 años y aquí en amarillo la mortalidad tan alta en pacientes con edad de 80 años o más. Aquí veis en verde el estrato de 66 a 79 y aquí en rojo de 50 a 65. En las curvas de la derecha veis la mortalidad en mujeres en azul y en hombres en rojo. En cuanto a los factores predictivos de muerte, aquí veis en esta gráfica, esto es el hazard ratio crudo y el hazard ratio ajustado. Se determinaron 17 variables que se asociaban con mortalidad y de ellas 15 aumentaron el hazard ratio de muerte de manera ajustada. 15, aquí lo veis, como es el sexo masculino, la edad avanzada, la hipertensión arterial, la obesidad, la cirrosis, la enfermedad neurológica crónica, el cáncer en activo, demencia, algunos datos clínicos como es disnea o confusión, algunos parámetros, ¿no?, de laboratorio como es la saturación baja, el recuento alto de leucocitos, el cociente alto neutrófilos linfocitos, cifras bajas de plaquetas, INR prolongado, un filtrado glomerular más prolongado y concentraciones altas de proteína C reactiva. De manera independiente, esas 15 variables se asociaban con un mayor riesgo de muerte. En conclusión, para deciros pues de esta experiencia, que esto es una corte nacional que recoge los primeros 4.035 pacientes hospitalizados en 127 hospitales de España. En cuanto a las características, el 61% eran hombres con una mediana edad de 70 años y el 74% al menos con una comorbilidad. Destacar en cuanto a complicaciones y desenlace que el 31,5% desarrollaron síndrome de distrés respiratorio, cerca del 20% necesitaron ingreso en UBI, algo más del 15% precisaron ventilación mecánica y la mortalidad global fue bastante alta, un 28%. Además, identificamos algunos factores demográficos, características clínicas y parámetros de laboratorio que se asociaron con mortalidad. En conclusión, yo creo que nuestros datos, los datos de este estudio, pues yo creo que nos dan una información sobre las características y las complicaciones del COVID grave en España que puede identificar a pacientes con un riesgo aumentado de muerte. Finalmente, agradecer a la Fundación SEIM-GESIDA, que es, bueno, de alguna manera fue el sponsor del estudio, también a todos los miembros del grupo COVID@Spain, que en medio de esta vorágine pues hicieron un trabajo fantástico, lo mismo que a los monitores de la Fundación SEIM-GESIDA y también, por supuesto, a los pacientes cuyos datos pues, han sido utilizados en este estudio y a sus familiares. Y finalmente, pues nuevamente agradecer
a esos más de 500 investigadores que han hecho posible el que podamos haber dibujado lo que ha sido la epidemia en esta primera oleada en España y que ha sido aceptada, pues yo creo que en una revista de alto impacto. Y muchas gracias por vuestra atención. Buenas tardes y me gustaría agradecer a la SEIM por la invitación a participar a este primer Congreso Nacional COVID-19 en el que voy a abordar la profilaxis frente a SARS-CoV-2. Siguiendo este guión, plantearemos la definición de profilaxis farmacológica pre y postexposición, revisaremos qué ensayos clínicos están en marcha en estos momentos y qué fármacos utilizan, presentaré el ensayo clínico y terminaré con unas breves conclusiones. La profilaxis preexposición se define como la utilización de fármacos para prevenir un evento que puede ser una infección, y ponemos el ejemplo del embarazo por motivos didácticos, en personas que no tienen el evento, pero sí tienen una exposición de riesgo. Y es conocida la profilaxis preexposición para infecciones como el VIH, la malaria o la infección periodontal, y la anticoncepción hormonal como modelo de profilaxis preexposición frente al embarazo. Por el contrario, la profilaxis postexposición es la utilización de fármacos para prevenir este evento, que de nuevo puede ser infección o el embarazo en estos ejemplos que estamos poniendo, en personas que no tienen el evento, pero en este caso inmediatamente después de la exposición de riesgo. Y es conocido por todos vosotros como el momento y la duración de esa intervención es clave y va a variar en función del evento de interés. Conocemos esta duración para VIH o para embarazo y pongo aquí dos ejemplos de las ventanas de tiempo de intervención para la profilaxis preexposición diaria para VIH, que es al menos 7 días para su eficacia frente a sexo anal o 21 días frente a sexo vaginal, y la profilaxis postexposición cuanto antes mejor y con un máximo de 72 horas. Para el embarazo, la anticoncepción hormonal necesita un ciclo sucesivo, 28 días, y la profilaxis postexposición, la píldora el día después, hasta 72 horas. De momento no está establecido y no conocemos estos tiempos de profilaxis pre y postexposición para COVID-19. En estos momentos se están llevando a cabo más de 15 ensayos clínicos aleatorizados de profilaxis pre y postexposición farmacológica frente a COVID-19 en diferentes poblaciones, profesionales sanitarios, contactos domiciliarios, personas mayores, mujeres embarazadas, y en este trabajo se describe en esta revisión narrativa los principales elementos de estos ensayos. Esta diapositiva resume los fármacos en estudio para estas intervenciones, cloroquina o hidroxicloroquina, tanto para profilaxis pre y postexposición, en dosis diaria o semanal, en dosis baja, alta o media, con o sin vitamina C o zinc. Hay un estudio de profilaxis postexposición con nitazoxamida, otro estudio de profilaxis postexposición con lopinavir, ritonavir. Hay 3 ensayos clínicos con tenofovir como profilaxis preexposición, 2 con tenofovir disoproxilo fumarato con antricitabina, uno de ellos un ensayo épico del que hablaré más adelante, y otro de ellos con tenofovir alafenamida con antricitabina. Hay otro ensayo épico con interferón A1B, uno con vacuna con BCG, otro con melatonina, y hay un ensayo clínico de profilaxis postexposición con metformina. Sin duda, los más numerosos cuantitativamente y por número de participantes son los de cloroquina y hidroxicloroquina, seguidos con los de tenofovir, fundamentalmente los de TB. Y para todas estas intervenciones, estos cloroquina, hidroxicloroquina y tenofovir, existen formulaciones genéricas que permitirían una intervención poblacional, y además tenemos múltiples datos de su seguridad y uso en personas sin COVID-19 y conocemos, por lo tanto, estos perfiles de seguridad que es
fundamental para esta intervención. ¿Cuál es el racional para la utilización de estos fármacos? Bueno, para cloroquina e hidroxicloroquina, una de las primeras evidencias que se establecieron sobre la eficacia de fármacos en esta epidemia vienen de China y sugieren cómo estos fármacos inhiben la infección de SARS-CoV-2 en células B a bajas concentraciones mediante el aumento del pH endosómico que bloquearía la fusión del virus y la célula. También se conoce la actividad inmunomoduladora de estos dos fármacos y la eficacia frente a SARS-CoV-2 sería mayor para hidroxicloroquina que cloroquina. Conocemos ya que la hidroxicloroquina no es eficaz como tratamiento de COVID-19 en estadio avanzado. Y esto ha quedado establecido por los ensayos clínicos Discovery y Recovery, que interrumpieron por sus análisis intermedios el ensayo, el estudio, porque vieron una ausencia de eficacia. Pero estos ensayos tenían una potencia estadística suficiente como para establecer que este resultado negativo era incuestionablemente negativo. Para profilaxis preexposición con cloroquina e hidroxicloroquina, los ensayos clínicos en marcha todavía no han alcanzado tamaño suficiente ni hay resultados publicados. Y hay dos ensayos clínicos para profilaxis postexposición con hidroxicloroquina, uno publicado en el New England Journal of Medicine, el estudio de Polware, y otro el estudio de Oriol Mircea, que a día de hoy sigue, creo, estando en un preprint. Ambos ensayos clínicos han encontrado riesgos menores de COVID-19 en las personas que recibían hidroxicloroquina, riesgos un 20% más bajos. Pero estos ensayos clínicos, como reconocen los propios autores, no tienen la potencia estadística para establecer que ese resultado es incuestionablemente negativo. Sin embargo, se han interpretado, esto es de manera incorrecta, como si la ausencia de eficacia fuese una evidencia de la ausencia de eficacia. En ese sentido, la OMS ha realizado una publicación, una comunicación reciente, si bien en letra pequeña, como veis en esta diapositiva, donde dice que se necesitan estudios clínicos más claros para poder establecer cuál es la eficacia de la profilaxis pre y postexposición en la enfermedad leve frente a COVID-19 con cloroquina o hidroxicloroquina. ¿Cuál es el racional para la utilización de tenofovir, disoproxilo, fumarato y emtricitabina? Esta evidencia aparece después de la que os he citado previamente para cloroquina e hidroxicloroquina y empieza a haber publicaciones a principios del 2020, en marzo del 2020, donde nos recordaban algo conocido, ¿no? Los fármacos tenofovir, disoproxilo, fumarato, igual que tenofovir, lafenamida o abacavir o emtricitabina, son análogos de nucleósidos o de nucleótidos que finalizan la cadena del ARN del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. También hacen esto con SARS-CoV-2. En concreto, TDF tiene una unión estrecha con la polimerasa de este coronavirus y haría que su replicación, lógicamente, fuese menos eficiente. Existen publicaciones, estas previas, por toda su utilización, tanto como tratamiento como prevención del VIH, que tenofovir disoproxilo fumarato se distribuye de manera rápida en la mayoría de los tejidos y además también está descrita, y esto es anterior a la epidemia por coronavirus, por COVID-19, que tiene una actividad inmunomoduladora. En junio de este año se publicaron datos de un modelo animal donde se intervenía sobre hurones y los hurones a los que se les infectaba con SARS-CoV-2 desarrollaban fiebre.
pero aquellos que recibían tratamiento bien con ritonavir, lopinavir o con TDF-TTC tuvieron fiebre leve comparada con el grupo control. Y además, comparado con el grupo de ritonavir, lopinavir, con el grupo de hidroxicloroquina y el grupo control, lógicamente, los hurones que fueron tratados con TDF y con TTC tuvieron una reducción marcada de las puntuaciones clínicas generales, una menor duración de los síntomas clínicos. Y de manera interesante, los hurones que recibieron tratamiento con TDF y FTC tuvieron una reducción de los títulos virales de SARS-CoV-2 en los lavados nasales. Esta publicación reciente de la colaboración española de VIH y COVID-19 revisó la información de 77.590 pacientes con VIH en España que recibían tratamiento con los antirretrovirales prescritos en su práctica clínica habitual. Y estudiamos cuál era la incidencia de diagnóstico clínico por COVID-19, ingreso hospitalario, ingreso en UCI o muerte. Vimos como aquellos que recibían tenofovir disoproxilofumarato con emtricitabina tenían un menor riesgo de diagnóstico de COVID y de ingreso hospitalario que el resto de los pacientes que estaban con otras terapias. En análisis ajustados por edad, vimos que esta disminución del riesgo de diagnóstico de COVID y de ingreso hospitalario era de más de aproximadamente el 50%, ajustando por edad. Y podríamos pensar que quedaba una confusión residual debida a comorbilidades no medidas. En ese sentido, realizamos 3 análisis de sensibilidad que por cuestión de tiempo no me da tiempo a desarrollar, pero que animo a que se lean en el artículo que enviamos también a Epidemiology, menores de 60 años, en hospitales solo de Madrid y en pacientes que estaban en hospitales que eran fundamentalmente prescriptores de TDF versus prescriptores de TAF. A las pocas semanas, un preprint del grupo de Sudáfrica de Merian Newell publicó los riesgos de muerte en pacientes con VIH en Sudáfrica, en el que se veía la mayor mortalidad también en varones, también en personas que aumentaban con la edad, la mortalidad, y se veía como las personas con VIH tenían un riesgo de muerte por COVID-19 1,7 veces mayor que las personas sin VIH o 1,45 veces mayor en función de la fuente de información. Lo que también vieron estos autores es que las personas VIH positivas que estaban recibiendo tratamiento con tenofovir disoproxilofumarato, que es el que tratan con el que usan en Sudáfrica, tenían también un riesgo de muerte aproximadamente de la mitad de la referencia, que en este caso no era TAF, era abacavir o cidobudina. Y ellos pueden analizar, pueden controlar en sus análisis por comorbilidad e insuficiencia renal, por lo tanto son análisis que ajustan por comorbilidad. En ese sentido, y para testar estas hipótesis de la hidroxicloroquina y del TDF, planteamos el ensayo clínico EPICOS, que está patrocinado por el Plan Nacional sobre el SIDA en el Ministerio de Sanidad, para evaluar la eficacia de tenofovir disoproxilofumarato y emtricitabina, hidroxicloroquina, la combinación de ambos o la combinación de 2 placebos. La duración son 12 semanas, la población diana personal sociosanitario, y los eventos a medir es la disminución de la incidencia de enfermedad sintomática confirmada, la disminución de severidad clínica de la infección por SARS-CoV-2. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego en fase 3, es un ensayo clínico de nueva indicación con 4.000 sujetos, 1.000 en cada brazo de intervención. Personal sociosanitario entre 18 y 70 años expuesto a la infección
durante 3 meses de duración. En este momento está realizándose en 61 hospitales, algunos todavía no han reclutado participantes, en 14 comunidades autónomas, y en breve empezamos ya el reclutamiento en Uruguay y en Bolivia, y esperamos que también en breve México, Argentina y Venezuela. De los 646 participantes reclutados hasta el momento en EPICOS, la mayoría es personal de medicina, del perfil de medicina, seguido de enfermería, y por distribución territorial, la mayoría proceden de Madrid, seguido de Castilla y León, de Valencia. El primer análisis de seguridad se realizó en el mes de junio, fue evaluado positivamente. EPICOS es un ensayo clínico seguro, pero como veis necesitamos seguir reclutando para alcanzar nuestro tamaño muestral y para poder contestar nuestra pregunta de investigación. Así que desde aquí os animo, os pido ayuda para contribuir a que conjuntamente podamos alcanzar esos 4.000 sujetos lo antes posible. Para concluir, no tenemos evidencia sólida hasta el momento ni para la presencia ni para la ausencia de un efecto protector de fármacos frente a COVID-19 y que solo con evidencia científica podremos identificar tratamientos preventivos eficaces frente a la COVID-19, que es esencial terminar o realizar nuevos ensayos clínicos que tengan suficiente potencia estadística para lograr una evidencia sólida de eficacia. Termino agradeciendo a muchísimas personas, a todos los investigadores principales y participantes de todos los centros, y bueno, he puesto las fotografías de nuestro comité científico, de nuestro comité de seguridad y calidad de datos y de nuestro comité clínico independiente. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Es un privilegio, creedme, el poder compartir este congreso tan extraordinario con vosotros. Mi intención es daros una pequeña píldora sobre el tratamiento antiviral de esta infección y para ello pues, he pensado en contaros un poco cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a pararme un poco en Remdesivir, como parece lógico, aunque hablaré de alguna otra aproximación terapéutica. Bueno, intentar daros mi opinión sobre las limitaciones de los ensayos clínicos que hemos tenido hasta ahora y me atreveré a daros algún mensaje para llevar a casa, ¿no? Entonces, bueno, todos sabéis que antes de la aparición del SARS, los coronavirus que son patogénicos para el hombre, eran responsables de una infección leve y autolimitada del tracto respiratorio superior. Por eso cuando allá por finales del 2002 aparecen los primeros casos de SARS, nos pilló un poco desarmados, ¿no?, para enfrentar esta infección. Y es precisamente aquí donde se inicia un camino para intentar desarrollar un tratamiento eficaz para las infecciones graves por coronavirus, un camino que se potencia con la aparición de los primeros casos de MERS a partir del 2012, y es todo ese camino el que hemos aprovechado para intentar desarrollar un plan terapéutico eficaz para el COVID-19, ¿no? Bueno, las principales limitaciones para esto han sido la escasez de modelos animales, no solo la escasez de modelos animales, también el escaso número de pacientes. Y por poneros un ejemplo, seguro que muchos de vosotros estéis familiarizados con el Miracle Trial. Este ensayo se diseñó con la idea de intentar evaluar la eficacia de lopinavir, ritonavir en combinación con interferón para el tratamiento de los pacientes hospitalizados con MERS. El primer paciente se reclutó allá por noviembre de 2016 y hasta la fecha los autores publicaron una actualización en enero del 2020 y a pesar de haber incluido 14 centros, solo habían conseguido reclutar a 16 pacientes, ¿no? Y de ahí la limitación para encontrar pacientes con enfermedad severa por coronavirus. Y es que a la hora de desarrollar una estrategia para el tratamiento de un nuevo virus hay 3 aproximaciones, ¿no? La primera aproximación, todos la entendéis muy bien, es intentar utilizar fármacos ya conocidos, fármacos antivirales de amplio espectro, utilizados para otras infecciones virales, con la principal limitación de que no van a ser específicos frente a ese nuevo virus que tenemos que tratar. Existe una segunda aproximación, que es hacer una evaluación exhaustiva de aquellas bases de datos que contengan moléculas que pudieran tener actividad in vitro frente al coronavirus, pero claro, muchas de esas moléculas no van a tener una expresión clínica y principalmente por los efectos secundarios
fundamentalmente en términos de inmunosupresión que pueden causar, y además sabemos que para alcanzar esa diana terapéutica que hemos establecido en el laboratorio, esa EC50, muchas veces las concentraciones séricas son tóxicas para el individuo. Una notable excepción es el lopinavir ritonavir, al que le dedicaré unas palabras en un par de diapositivas más adelante. Y por último, el desarrollo de nuevo de antivirales específicos, estrategia más compleja, aunque con los coronavirus tenemos una pequeña ventaja, y es que aunque tiene una amplia diversidad interespecie, todos ellos comparten una serie de elementos genómicos comunes que se pueden utilizar como diana terapéutica, ¿no? Estoy pensando en la RDRP, estoy pensando en la helicasa, en la glicoproteína de superficie, ¿no? Entonces, esto nos puede servir, ¿no?, para desarrollar esta estrategia terapéutica. Pues bien, estas tres aproximaciones y la experiencia limitada que tenemos con el MERS ha arrojado a la palestra un amplio número de moléculas con actividad antiviral. Para que os hagáis una idea, a fecha de hoy debe haber más de 190 moléculas en evaluación con una supuesta actividad antiviral frente a este virus. Aquí os presento solo algunas de ellas. Muchas de ellas son muy conocidas por vosotros. Junto a ellas encontraréis algunos antiparasitarios como la ivermectina, fármacos que se están empleando ya, pero para el tratamiento, por ejemplo, de la gripe en China y en Rusia, como favipiravir y bifenavir, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la replicación viral, en este caso por vía oral, como la MK-4482. Pues os enteré que con esta miscelánea de fármacos se puede explicar la confusión inicial, ¿no?, que hubo para desarrollar los diferentes protocolos terapéuticos, pero afortunadamente, y a pesar de los titubeos científicos iniciales, los resultados de los principales ensayos clínicos permitieron centrar un poco el problema y deseleccionar algunos de esos fármacos, ¿no? Probablemente sea más fácil de entender por qué fármacos como hidroxicloroquina y acitromicina han salido de esta ecuación, y es que a pesar de partir de una hipótesis teórica plausible, luego no teníamos ninguna experiencia clínica, y efectivamente los ensayos clínicos no han sido capaces de demostrar su beneficio. Quizá merezca la pena pararse en lopinavir ritonavir, ¿no?, porque este fármaco fue uno de los elementos pivotales, ¿no?, en nuestros primeros ensayos terapéuticos, en nuestros primeros protocolos. Y es que la hipótesis era que el lopinavir ritonavir sería capaz de inhibir la 3CL-Pro, la proteasa del coronavirus. El problema es que estas proteasas del coronavirus son algo diferentes a las aspartato proteasas del VIH. De hecho, los inhibidores de proteasa del VIH fueron diseñados para unirse específicamente de forma complementaria a una estructura muy concreta de la proteasa, la famosa simetría C2, que está ausente en los coronavirus, ¿no? Esto puede explicar por qué el lopinavir ritonavir no ha alcanzado el beneficio esperado. A partir de aquí empiezan a aparecer diferentes ensayos clínicos, ¿no? Muchos de ellos contribuyeron compañeros nuestros, profesionales de otros centros aquí en España, como nuestros compañeros del Hospital de la Paz en Madrid, donde parece que Remdesivir empieza a posicionarse como el fármaco en el que deberíamos depositar, al menos inicialmente, nuestras esperanzas, ¿no? Y tanto es así que el pasado 3 de julio el Remdesivir al menos se aprueba de forma condicional, ¿no?, para el tratamiento de la COVID-19. Pero ¿de dónde viene este Remdesivir, ¿no? Pues Remdesivir es el fruto de una estrategia de colaboración muy interesante entre la industria farmacéutica, entre Gilead, los CDC y el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos. Ellos intentan diseñar un programa para intentar afrontar un tratamiento para lo que ellos estimaban, estaban siempre pensando en el ébola, aquellos virus ARN que podían provocar una pandemia global, ¿no? En ese análisis exhaustivo encuentran una molécula, un profármaco, que es un análogo de nucleótido muy parecido al tenofovir, que tiene un amplio espectro para los virus ARN, y el principal mecanismo es la inhibición de la síntesis viral a través del bloqueo de la RNA polimerasa. Y tanto es así que cuando en el 2012-2014 aparece la desastrosa epidemia, el brote de ébola en la República Democrática del Congo, Remdesivir se incorpora a diferentes ensayos clínicos, ¿no? Aquí os muestro uno de ellos, probablemente el más relevante, en el que desafortunadamente hubo que interrumpir de forma prematura por la elevada mortalidad asociada que tenían los pacientes asignados al brazo de Remdesivir cuando se comparaba con los anticuerpos monoclonales, ¿no?, que también se incluían en el estudio. Esto desinfló un poco el balón del Remdesivir para el tratamiento del ébola, pero no hizo que se continuara investigando el papel de Remdesivir con los coronavirus.
¿no? Entonces hay evidencia in vitro e in vivo de la eficacia de Remdesivir con el MERS, incluso con el SARS, y de hecho también hay alguna evidencia in vitro al inicio de toda esta pandemia sobre el Remdesivir en SARS-CoV-2. Y no es hasta la publicación de la ACTT cuando podemos posicionar el Remdesivir en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? No hay tiempo para describir el ensayo, pero todos sabéis las conclusiones. Es que Remdesivir finalmente lo que demuestra es que es mejor que placebo para reducir sobre todo la necesidad de tratamiento de soporte y el tiempo hasta la mejoría clínica, pero además en un grupo muy selectivo de pacientes, ¿no? Son aquellos pacientes con enfermedad pulmonar aguda producida por coronavirus y con necesidad de oxigenoterapia suplementaria mediante gafas nasales. Este estudio y los otros que os he mencionado brevemente anteriormente nos dicen, por lo menos con la información de la que disponemos en la actualidad, que los pacientes que más se van a beneficiar de Remdesivir son aquellos que se presentan en los primeros 10 días de la enfermedad y que se presentan con una enfermedad severa, lo suficientemente severa como para necesitar oxígeno mediante gafas nasales. Sin embargo, los pacientes que no han demostrado que se beneficien de Remdesivir son aquellos con enfermedad leve moderada o con una enfermedad tan avanzada que sean subsidiarios de un soporte respiratorio más agresivo. Estamos hablando de ventilación mecánica o de oxigenación por membrana extracorpórea, por ECMO. Con respecto al perfil de seguridad de Remdesivir, en este ensayo que os comentaba del ébola, hubo un paciente que lamentablemente desarrolló una hipotensión refractaria al tratamiento después de haber recibido la dosis de carga de Remdesivir. Si bien es cierto que podría haber sido secundario a la enfermedad primaria, al ébola, bueno, pues se consideró un efecto potencialmente relacionado con Remdesivir. Con respecto a la toxicidad hepatocelular, efectivamente es posible, pero hasta ahora no se ha evidenciado ninguna situación de fallo hepático agudo en estos pacientes. Si bien es cierto que no se ha incluido que en estos pacientes ninguno de ellos tiene una enfermedad hepática preexistente, con lo que ojo con esos pacientes. Y con respecto a la función renal, bueno, el perfil PKPD de Remdesivir, la duración del tratamiento de 5 días, hace improbable que pueda provocar nefrotoxicidad. No obstante, no se han incluido pacientes en los ensayos clínicos con un filtrado glomerular por debajo de 30, lo cual desaconseja su uso en este grupo poblacional, ¿no? A pesar de todo eso, bueno, los autores del ACTT1, cuando analizan los datos de mortalidad, se dan cuenta que bueno, a pesar de que Remdesivir tiene un cierto beneficio, la mortalidad todavía es desproporcionada y ellos consideran que probablemente per se Remdesivir no sea suficientemente eficaz y ya sugieren la necesidad de combinarlo con algún otro tipo de tratamiento, ¿no? Fundamentalmente el tratamiento inmunomodulador. Y de aquí surgen dos ensayos clínicos, el ACTT2 y el ACTT3, donde se utiliza junto a Remdesivir baricitinib, un inhibidor de la JAK1 y 2, y interferón como inmunomoduladores, y fundamentalmente dirigido a una población con enfermedad severa que necesita soporte respiratorio de cualquier magnitud, ¿no? Lo que está claro es que probablemente tengamos que seguir investigando, necesitamos investigar para potenciar el tratamiento antiviral de esta infección. Entre las diferentes alternativas, yo creo que he pensado en hablaros de los anticuerpos monoclonales. Abril del año pasado, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos decide poner en marcha un programa, el programa ACTIV, con la idea de promocionar y acelerar el desarrollo de moléculas prometedoras para el tratamiento de esta infección. Uno de esos subprogramas está específicamente dedicado a los anticuerpos monoclonales. Bueno, todos sabéis que el paciente convaleciente de COVID va a producir una serie de anticuerpos. No todos los anticuerpos van a ser igual de eficaces. En lo que les respecta a la neutralización del virus mediada por anticuerpos, parece ser que la maniobra más efectiva es el bloqueo físico de la unión del virus al receptor celular humano, el receptor AC2, y todo lo que aquellos anticuerpos específicamente dirigidos a este dominio de unión al receptor de la proteína de superficie S van a ser los más eficaces. Ya hay laboratorios que han identificado, hay grupos que han aislado varios de estos anticuerpos, se han sintetizado y hay en marcha al menos dos ensayos bastante serios para ver el papel de estos anticuerpos. Por el mecanismo de acción y por el lugar donde actúan, me parece razonable que la diana de población probablemente sea aquella, ¿no?
en el contexto de una profilaxis post-exposición o un tratamiento muy precoz, ¿no? Eso sería lo ideal. Los principales retos que tenemos con el tratamiento de anticuerpos neutralizantes es la posibilidad de mutaciones. Es verdad que los coronavirus son más estables porque la RNA polimerasa no comete tantos errores en los ciclos de replicación, pero las mutaciones son posibles y evidentemente el ejemplo de la D614G es muy representativo. Existen formas de obviar estos problemas, que es la utilización de anticuerpos monoclonales dirigidos frente a epítopos de este dominio de la proteína S más estables en lo que respecta a las mutaciones, o incluso utilizar cócteles de anticuerpos que se unan a diferentes epítopos. Otro problema, es un problema teórico, es la posibilidad de desarrollar una enfermedad más severa por lo que se conoce como la inmunidad potenciada e inducida por anticuerpos. Es un mecanismo muy parecido al que explica la severidad del segundo episodio de dengue. Parece ser que los anticuerpos neutralizantes a dosis subneutralizantes no serían suficientemente eficaces para neutralizar la infección, pero además podrían favorecer una infección más severa, porque lo que se hace es que a través de la fracción constante de la IgG, el virus lo utiliza como puente para infectar a las células inmunitarias, en este caso macrófagos, y producir una infección más efectiva, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Por último, solo quería comentaros las limitaciones que pueden tener los ensayos clínicos que tenemos hasta ahora. Aquí os pongo 3 de los más representativos. Sí, seguro que estáis muy familiarizados con ellos. Si lo leéis en paralelo podéis encontrar alguna discrepancia, alguna contradicción. Probablemente eso esté relacionado con un diseño subóptimo, pero que es obligado porque nos ha obligado la propia enfermedad, el desconocimiento de la evolución natural de la enfermedad, ha obligado a cambiar los objetivos de los objetivos primarios. Bueno, también es controvertido, ¿no? el objetivo primario que se ha utilizado, ¿no?, de forma más homogénea, pero ya lo podremos discutirse en la discusión. Y también es muy difícil comparar duraciones de tratamiento cuando los pacientes que se aleatorizan en el plazo de 10 días, la media de tratamiento es de 6 a 7 días. Es muy importante correlacionar también esto con el tiempo de duración de los síntomas, es decir, cuándo empieza el paciente a recibir el tratamiento antiviral, y sobre todo cuando estos ensayos se iniciaron todavía no se conocía la influencia tan importante que tenían los corticosteroides y no sabemos cuánto de confusión han introducido en los resultados. Es por esto que me gustaría terminar diciendo que el tratamiento de esta infección exige un manejo multimodal. Necesitamos un tratamiento de soporte adecuado, un tratamiento antiviral optimizado y seguramente un tratamiento inmunomodulador en algunos casos, en que Remdesivir sea el único fármaco aprobado, ha demostrado los beneficios discretos aún y en escenarios clínicos muy limitados, por lo que necesitamos aproximaciones terapéuticas diferentes y sobre todo tenemos que promover la inclusión de nuestros pacientes en ensayos clínicos bien diseñados y sobre todo homogéneos que nos permitan tener conclusiones satisfactorias y sólidas. Muchas gracias a todos. En esta mesa han sido seleccionadas 3 comunicaciones que les voy a presentar a continuación. La número 28, tituladas Corticosteroides y tocilizumab están asociados con una reducción de la mortalidad en COVID-19. La primera autora es la doctora Eva van den Einde del consorcio de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Barcelona. La segunda comunicación, la 411, resultados tempranos de tocilizumab en pacientes adultos hospitalizados con enfermedad grave, estudio prospectivo de la cohorte del Hospital Valle d'Hebron. El primer autor es el doctor Adrián Sánchez Montanli y está hecho en el Hospital Valle d'Hebron de Barcelona. Y la tercera comunicación, la 670, se titula Relación entre la carga viral y el pronóstico de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. La primera autora es la doctora Cristina de la Calle Cabrera y está realizado en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Buenos días. Después de los primeros meses de pandemia COVID, en el Hospital Parc Taulí quisimos analizar cuál había sido el efecto de tratamiento con corticoides y tocilizumab en la neumonía grave por SARS-CoV-2. Para ello,
Revisamos todos los pacientes que ingresaban durante el primer mes y seleccionamos aquellos que habían tenido una neumonía grave, definida como neumonía multilobar o bilateral e insuficiencia respiratoria, que se consideró aquella que presentaba una saturación periférica de oxígeno por pulsioximetría partido por una fracción inspirada de oxígeno menor de 315. A partir del día 26 de marzo en nuestro hospital se decidió el uso de corticoides y tocilizumab combinados en los casos de neumonía grave, y eso nos permitió analizar dos cohortes, la de pacientes tratados antes del 26 de marzo y aquellos tratados a partir del 26 de marzo. Todos ellos, los primeros y los segundos, habían recibido antivirales y antibiótico, pero los del 26 de marzo en adelante recibieron también inmunomoduladores. Revisamos 486 pacientes ingresados por COVID, excluimos aquellos que no habían tenido neumonía bilobar o no tenían neumonía en la radiografía, los que no tenían insuficiencia respiratoria, los que no habían recibido antivirales y antibiótico o los que habían recibido corticoides a dosis más bajas de las que queríamos analizar. Y nos encontramos con 255 casos de pacientes con neumonía grave por COVID-19. 118 habían sido tratados antes del 26 de marzo, así que no recibieron inmunomoduladores, y 137 sí recibieron inmunomoduladores. Como dije antes, todos habían recibido fármacos con supuesta actividad antiviral, fundamentalmente, como veis en esta tabla, lopinavir, ritonavir e hidroxicloroquina, y todos habían recibido algún antibiótico, fundamentalmente acitromicina y ceftriaxona. En cuanto a las características de los pacientes según el grupo de tratamiento administrado, hay que destacar que los pacientes en el grupo de tocilizumab solo eran pacientes más jóvenes, con una mediana de edad de 61 años, frente a la edad mediana de los demás grupos, que no fue diferente, que eran 73 y 75 años de edad. En cuanto al número de comorbilidades y el tipo de comorbilidades basales de los pacientes, tampoco fue distinto en los grupos, y la situación respiratoria al ingreso hospitalario en cuanto a saturación de oxígeno también fue igual. La mortalidad sí que fue significativamente menor en el grupo de pacientes que recibieron inmunomoduladores, mientras fallecieron el 58% de los pacientes que no recibieron inmunomoduladores. La mortalidad bajó al 44% de los que se trataron con corticoides, 33% en los que se trataron con tocilizumab y 29% en los que se trataron con la combinación de ambos. En cuanto a los factores asociados con la mortalidad intrahospitalaria, la edad mayor fue un factor que se asoció con el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. La edad mediana fue de 75 años entre los fallecidos, de 68 en los que sobrevivieron. En cuanto a comorbilidades, no hubo diferencias importantes, y sí que la situación respiratoria al ingreso hospitalario era un ratio de saturación partido por CO2 un poco más bajo en los pacientes que recibieron, que fallecieron. El factor más fuertemente asociado con la probabilidad de mortalidad intrahospitalaria fue el tratamiento inmunomodulador. La probabilidad de muerte cayó a menos de la mitad en los que recibieron corticoides y a menos de un tercio en los que recibieron corticoides y tocilizumab combinados. Como conclusión, destacar que los corticoides y tocilizumab combinados redujeron la mortalidad hasta casi una cuarta parte en los pacientes con neumonía grave por COVID-19. Que el uso de corticoides solos también se asoció con una menor tasa de mortalidad, con una hazard ratio de 0,44, y que en ausencia de un tratamiento antiviral efectivo que frene la progresión del daño pulmonar, se debe considerar la terapia inmunomoduladora basada en corticoides solos o combinados con tocilizumab en los pacientes con neumonía grave por SARS-CoV-2. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adrián Sánchez Montalbá del Hospital Vall d'Hebron, del Servicio de Enfermedades Infecciosas, y os voy a explicar unos resultados preliminares de nuestra experiencia de pacientes con una infección severa por SARS-CoV-2 tratados con tocilizumab. Este estudio es un estudio prospectivo de aquellos pacientes que durante marzo de este año recibieron tratamiento inmunomodulador con tocilizumab. Los criterios de inclusión eran pacientes adultos con una PCR confirmada, una neumonía confirmada radiológicamente y que estuviesen en insuficiencia respiratoria aguda y tuviesen unos parámetros inflamatorios elevados. Las dosis que se utilizan de tocilizumab varían en función del peso, entre 600 miligramos y 400 miligramos, y se podía repetir en función del estado clínico de los pacientes. El objetivo primario fue la mortalidad precoz a los 7 días tras la administración de tocilizumab. Secundariamente, también valoramos la estancia en una unidad de cuidados intensivos, el desarrollo de distrés en aquellos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, y también vimos la evolución de los pacientes en función del momento de administración de tocilizumab. Como veréis, los pacientes eran pacientes de alrededor de 60 años con un
un mayor número de hombres, y al inicio, cuando llegaron al hospital, la mayor parte de ellos no requería oxigenoterapia, o si requería oxigenoterapia era con Ventimask y no con soporte de alto flujo, ni con ventilación mecánica no invasiva o con intubación. En cuanto a los resultados, lo que observamos fue que a los 7 días el 41% de los pacientes habían sido dados de altas, corresponde a 34 pacientes, 11%, 9 pacientes continuaban hospitalizados. En planta de hospitalización, 14 pacientes, el 17%, estaban hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Un 26%, que corresponde a 22 pacientes, habían fallecido y 3 pacientes habían sido trasladados. Lo que observamos en esta serie es que la mortalidad estaba asociada con la edad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal crónica, y también el Charlson al ingreso. Y comparando, también esto es muy interesante, el momento de administración de tocilizumab, observamos que aquellos pacientes que habían recibido tocilizumab de forma precoz tenían una mayor supervivencia y una menor mortalidad. Esto analizado tanto de forma estratificada como con curvas de supervivencia. Con lo cual, a pesar de ser un estudio muy preliminar, en el cual no hay un grupo control, por lo tanto, en unas limitaciones importantes, creemos que el momento de administración de tocilizumab y probablemente de cualquier terapia inmunomoduladora puede ser crítico para la recuperación de los pacientes. Así, si el tratamiento se administra de forma precoz, cuando el paciente no ha sufrido un distrés respiratorio agudo severo, probablemente el efecto del tratamiento inmunomodulador sea superior a cuando se administra de forma tardía. Esto es una hipótesis, por supuesto, y aún falta demostrarlo. Muchas gracias por la atención. Buenos días, soy Cristina de la Calle, del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Voy a presentar la comunicación titulada Relación entre la carga viral al diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con infección por coronavirus. Nuestro objetivo fue determinar la relación entre la carga viral medida mediante el valor indirecto de CT en el exudado nasofaringeo realizado al diagnóstico al ingreso de nuestros pacientes y la insuficiencia respiratoria, el desarrollo de insuficiencia respiratoria durante el ingreso. Para ello realizamos un estudio retrospectivo de los primeros 455 pacientes ingresados en nuestro centro entre el 1 y el 18 de marzo con PCR positiva en exudado y neumonía bilateral. Dividimos la muestra en 3 grupos, aquellos que presentaban una carga viral elevada, medida por un valor de CT inferior a 25, carga viral intermedia y carga viral baja. Definimos el fallo respiratorio como la presencia en cualquier momento de la hospitalización de una PAF inferior a 200 o la necesidad de ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Y analizamos aquellas variables que se asociaban con el desarrollo de fracaso respiratorio. Incluimos 455 pacientes con una edad media prácticamente de 65 años, en los cuales el 56% eran varones y la mediana del valor de CT fue de 28. 130 pacientes, un 28,6%, tenían una carga viral elevada y estos pacientes presentaban de forma significativa una mayor edad y una mayor presencia de comorbilidad que los otros grupos de pacientes. Asimismo, aquellos pacientes con carga viral elevada presentaron fracaso respiratorio durante el ingreso de forma más elevada que aquellos pacientes con una carga viral baja e intermedia. Sin embargo, no se observaron diferencias en las tasas de fracaso renal agudo, evento tromboembólico, hepatitis o cardiopatía isquémica. Hacemos un análisis univariante de aquellas variables asociadas con el desarrollo de fracaso respiratorio durante el ingreso y, como pueden ver en la tabla, tanto la edad superior a 60 años, el sexo varón, las comorbilidades medidas por un índice de Charlson superior a 2, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión, tabaquismo, etcétera, estaban asociadas con el desarrollo de fracaso ventilatorio, así como la disnea y la taquipnea al ingreso y marcadores analíticos de gravedad, como los linfocitos, la LDH elevada y la PCR. Pero también se asoció de forma significativa en el análisis univariante una carga viral elevada. Realizamos un análisis multivariante para determinar la influencia de una carga viral elevada al diagnóstico, ajustado por todas aquellas otras variables de comorbilidad, analíticas y clínicas relacionadas en el análisis univariante. Y la carga viral elevada al diagnóstico estaba relacionada de forma independiente con el desarrollo de fallo respiratorio con una ratio de 2,28.
Por lo tanto, según nuestros resultados, la carga viral al diagnóstico es un marcador independiente de mal pronóstico y de desarrollo de fallo respiratorio. Y creemos que esta herramienta, que es fácil y accesible en la mayor parte de los centros, podría ayudar a distinguir a aquellos pacientes que se beneficiarían de un tratamiento antiviral precoz. Muchas gracias. Siento que han acabado las comunicaciones ya. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Ramón Arribas. Ante todo, pues muchísimas gracias por las presentaciones. Hemos tocado muchísimos temas interesantes y tenemos exactamente 25 minutos para intentar responder a preguntas del público que me han llegado y a preguntas que me han suscitado vuestras presentaciones. Voy a empezar con Juan Berenguer sobre el estudio. La verdad es que es una base de datos pues, muy rica. Y si nos podías decir qué otras iniciativas se van a tomar a partir de esta Corte Nacional COVID-Spain, cuando se han visto los factores pronósticos, de idea de hacer algún score o de idea de analizar otros datos, es decir, qué productividad más va a tener esta Corte. Juan Berenguer, sobre el estudio, la verdad es que es una base de datos pues, muy rica. Si nos podías decir qué otras iniciativas se van a tomar a partir. Hola, José Ramón. Pues nada, gracias por la pregunta. Pues nada, la verdad es que esta enorme corte de COVID-Spain pues sí que va a dar otros frutos y uno de ellos en concreto es intentar, bueno, de hecho ya está y está ahora está en evaluación en la revista Thorax del grupo de British Medical Journal y básicamente es confeccionar un índice pronóstico predictivo de mortalidad. Ya sabéis que son unas herramientas, bueno, todos los que nos escuchan, que son unas herramientas pues utilísimas para tomar decisiones y bueno, pues el score está hecho, se llama, está ya bautizado, se llama el COVID-19 SANE Score y la verdad es que bueno, es una herramienta simple, bastante precisa, está hecha metodológicamente yo creo que de manera impecable y a ver si bueno, pues somos afortunados y podemos pues presentarlas y utilizarla. Hay una pregunta del público que hace referencia a si tú crees que estos datos pronósticos son trasladables de la primera ola a la segunda ola. Pues la verdad es que, fijaros, en el estudio este que os he presentado, y si leéis el artículo en Clinical Microbiology and Infection, realmente ahí lo que ha determinado fundamentalmente el pronóstico, el más pronóstico, bueno, en primer lugar, esto hace mención a pacientes hospitalizados. Antes mencionó en su introducción a José Miguel que el espectro es muy amplio, es de enfermedad asintomática y leve. En los enfermos hospitalizados, de hecho, nosotros hemos hecho estudios de sensibilidad analizando a personas jóvenes y, de hecho, los factores predictores de mortalidad siguen siendo los mismos. La mortalidad es menor, pero sigue influyendo la edad, el sexo, las comorbilidades. Probablemente... Es que va en la misma pregunta, pero una respuesta, os pido a todos, por favor, respuestas súper rápidas. ¿Se ha considerado la presión asistencial en el análisis multivariante en los diferentes centros en los que has presentado de la Corte? Se ha ajustado por centro y el efecto centro está tomado, o sea que en este sentido la respuesta sería sí. Incluso se ha ajustado por... Bueno, la respuesta es sí. Vale. Julia, muchísimas gracias también por la presentación. Hay varias preguntas. Voy a empezar con una un poco así, un poco dura. Julia, ¿conoces algún ejemplo, volviendo a la hidroxicloroquina, de algún fármaco que no sea eficaz para la enfermedad, pero sí lo pudiera ser para la PrEP? Pues no lo sé, José Ramón.
Yo esa pregunta casi que te la haría a ti, porque hace falta un conocimiento de medicina que, como sabes, lo tengo un poco oxidado, ya que me he dedicado a la epidemiología en los últimos años. Pero a priori yo creo que el racional, incluso de la utilización de hidroxicloroquina para prevención de malaria, o incluso lo que hacemos en VIH, no tratamos VIH con 2 fármacos, tratamos con 3 y prevenimos con 2. Por lo tanto, bueno, como has dicho que seamos rápidos, creo que con esos 2 ejemplos, si quieres aportar algo más, lo puedes hacer, claro. Nos han caído muchos palos, lo digo porque también estoy metido en el artículo de los revisores, del artículo del ANALS sobre las comorbilidades. ¿Puedes contar, Julia, qué otras iniciativas vas a poner en marcha para intentar despejar este factor de confusión de las comorbilidades? Sí, a ver, yo creo que la pregunta es totalmente válida desde el punto de vista epidemiológico, pero yo creo que el trabajo en Epidemiology, con los 3 análisis de sensibilidad que se hicieron, y que es una pena que ANALS no los aceptara porque estaban en el manuscrito original y hubiese aclarado mucho la situación, hace pensar que de haber una confusión residual por comorbilidades tiene que ser de una magnitud que ahora mismo no es plausible. No tiene sentido que estemos encontrando esa disminución de incidencia por COVID-19 en personas con TDF-FTC, independientemente de que el hospital sea un prescriptor de TDF o de TAF. Eso es un análisis tan potente que sería difícil de contrarrestar. No obstante, ahora mismo vamos a poner en marcha y tenemos una pequeña financiación que hemos recibido de NIH y esperamos poder repetir esta iniciativa de recogida de datos en toda España, actualizando la recogida más allá del 15 de abril, que como sabéis la hicimos de forma muy rápida. Recoger esa información, tenemos ya el Comité de Ética nos ha dado esa autorización, aumentar el número de centros, el seguimiento y recoger comorbilidades, pero no todas las comorbilidades. Nuestro estudio es diferente al que ha presentado Juan. Nosotros no queremos ver factores pronósticos de COVID en personas con VIH, sino recoger aquellas comorbilidades que confunden la asociación de interés entre fármacos y el resultado de tratamiento. Así que en eso estamos y esperamos convencer a los revisores en esta ocasión sin tanto mareo. Rapidísimamente, ¿por qué uno de los análisis de sensibilidad se hizo solo en Madrid? Pues porque Madrid es la comunidad autónoma que tiene entre todos los hospitales que se recogieron, 70 y pico hospitales, la comunidad con la mayor heterogeneidad en la prescripción de fármacos. Había comunidades autónomas que eran fundamentalmente prescriptoras de TAF y otras fundamentalmente prescriptoras de TDF. De hecho, esto es algo que hemos visto en la cohorte de la red de investigación de SIDA, que la decisión de iniciar TAF o TDF en España no es una decisión necesariamente individual, es una decisión colectiva del hospital y eso, por tanto, no está asociado a comorbilidades de base. Es uno de los argumentos que dábamos a los revisores y para las que también hay bibliografía. Pero Madrid tiene mucha heterogeneidad de exposición, de tratamientos, y luego tenía una elevada incidencia de enfermedad, lo que nos permitía ver que la situación, bueno, pues que los datos eran consistentes. Julia, una compañera de Venezuela nos pregunta, que está en una situación dramática, y nos pregunta sobre dosis de hidroxicloroquina para PrEP, pero yo creo que esto está todavía en el contexto de ensayos clínicos, ¿no? Sí, hay diferentes dosis. Como veis en la presentación, nosotros elegimos la dosis de 200 miligramos porque era la dosis más baja que alcanzaba los niveles de difusión pulmonar óptimos. Y de hecho, el objetivo es minimizar efectos adversos. Efectos adversos que, como sabéis, para hidroxicloroquina en población sana son leves, pero aún así, cuanto menor sea la dosis, lógicamente mejor. No obstante, yo creo que hay que insistir que ahora mismo cualquier iniciativa de PrEP con cualquier fármaco o de PEP es una iniciativa que no debemos recomendar porque se basan en estudios o bien observacionales, o bien en creencias, o bien en prejuicios. Hay que continuar apoyando
los ensayos clínicos, que son los que nos van a dar la contestación definitiva. José Manuel, quería preguntarte, porque has insistido, has remarcado la utilidad de utilizar Remdesivir o antiviral con menos de 10 días, pero eso luego, si los he leído bien los estudios, realmente en los análisis no son capaces de demostrar que menos de 10 días o más de 10 días, y yo creo que es un tema con esta enfermedad que también podemos tocar con el tocilizumab, tiene mucho sentido, mucha plausibilidad biológica, pero luego cuando hacen los subanálisis por subgrupos no encuentran diferencias. ¿O estoy equivocado, José Manuel? No, por eso he insistido que con la información que teníamos hasta ahora, ese grupo que se puede beneficiar, pero yo creo que todos estamos convencidos que tenemos que ser muy prudentes con lo que decimos, ¿no? Porque lo que estamos diciendo ahora probablemente dentro de 3 meses pueda cambiar. Yo creo que tenemos que aplicar sentido común y es verdad que no tiene mucho sentido. A mí me llama mucho la atención los tiempos, me llama mucho la atención también lo estrictos que somos a la hora de definir lo que es enfermedad grave, es el Dintel el 94% cuando nos pasamos en un pulsiosímetro. Yo creo que tenemos que ser muy cautos. Yo creo que el mensaje es que da la impresión que por sentido común cualquier antiviral, cuanto antes lo iniciemos mejor, pero poner el punto en 10 días, 11, 12 o 9, probablemente eso ahora mismo no debemos ser demasiado estrictos con ese comentario. José Miguel, si quieres intervenir en cualquier momento, alguna otra pregunta que tengas, estupendo. Yes. José Ramón, quería preguntarle a Julia, has contado que va aproximadamente el 15% del reclutamiento hecho de épicos y que ha pasado el análisis de seguridad, lo cual es muy importante de cara a aumentar el interés por el ensayo. Y quería pedirte si puedes ampliar un poco más ese porcentaje que creo que comentabas de efectos secundarios relativamente frecuentes, pero muy leves, porque puede ser de interés. Gracias, José Miguel. Y efectivamente hemos tenido el primer análisis de seguridad. Vamos a preparar el segundo ahora, a final de este mes, y vamos a ver si tenemos el número de eventos que nos permita tener los primeros análisis intermedios. Estamos todos realmente con mucho interés. El análisis de efectos adversos, la proporción exacta, no la tengo, no me la sé y además creo que de momento, hasta que no lo hablase con el Comité de Seguridad Externa de Datos, me parece que es más prudente no comentarlo. En cualquier caso, te puedo asegurar que no hubo ningún efecto adverso, ni moderado ni grave, y que aquellos potenciales efectos graves se descartaron y hubo un análisis específico y muy dedicado a cada uno de estos eventos. La proporción estaba en torno al 25% de efectos adversos, pero que era algo que no podíamos identificar necesariamente con la exposición a hidroxicloroquina. Por lo tanto, nos dio mucha tranquilidad para seguir y recibimos el aval del Comité de Seguridad de Datos, el Comité Externo y, por supuesto, informamos al Comité de Ética y a la Agencia Española del Medicamento, que, como bien sabéis, después de las alertas de los análisis fraudulentos que hubo publicados en Lancet y con las alertas de la OMS y de otros ensayos clínicos, la Agencia del Medicamento se puso en contacto con todos nosotros para revisar con exhaustividad toda la información necesaria y garantizar la seguridad de todas las personas. José Manuel, otra pregunta, porque se ha establecido ya como que Remdesivir no es eficaz en pacientes que requieren ventilación mecánica o ECMO. Sin embargo, empiezan a surgir estudios virológicos, algunos nuestros. Rafael Delgado lo ha publicado, que pacientes en la UBI pueden estar excretando virus replicativo. No estoy hablando de PCR más allá de un mes. ¿Es que no funcionan o es que hay que añadirles algo? Los ensayos nuevos tendrá que ser Remdesivir más algo, porque parece que se ha quedado eso establecido como que si hubiera una frontera a partir de la cual el antiviral ya no sería necesario. Yo creo que esa es la clave, que es lo que tú comentas, ¿no? Yo creo que el ser tan específico con las indicaciones, yo creo que tiene mucho que ver con la disponibilidad del fármaco. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Remdesivir no es un fármaco ideal y también estamos de acuerdo que probablemente Remdesivir por sí solo no sea suficiente. Es lo que tú comentas, ¿no? Necesitamos un tratamiento, ¿no?, con diferentes aproximaciones y hay muchísimos pacientes que seguro que se pueden beneficiar de Remdesivir en fases tardías, ¿no? Porque
lo ideal sería ver la situación, ¿no?, de esta replicación viral en cada paciente e individualizar cada situación, ¿no? Yo creo que no podemos descartar a un paciente porque ha llegado a una situación determinada. No es justo para ese paciente. Vale, a Eva ya diría la misma pregunta, porque este es algo que es otro tema que está surgiendo continuamente. Estudios retrospectivos que ven beneficios de tocilizumab y tenemos el preprint del Covacta, del gran ensayo de tocilizumab de la compañía, que no ha alcanzado el endpoint primario o el secundario. ¿Quién está equivocado? ¿El ensayo clínico, los cohortes o que son situaciones diferentes? Bueno, yo creo que seguro que son situaciones diferentes el ensayo clínico y las cohortes que estamos presentando, al menos la mía, que es una cohorte retrospectiva y de los pacientes tratados probablemente de forma tardía con estos fármacos. Y el ensayo clínico, ahora mismo no sé exactamente cuáles son los criterios, el momento exacto en el que se prescribía tocilizumab, pero en la cohorte en la que yo he presentado, el subgrupo que solo recibía tocilizumab y no corticoides asociados era muy pequeño, es un subgrupo de 21 pacientes, los demás recibían corticoides, el grueso de los pacientes eran 78 que recibían corticoides y además de una forma bastante más tardía, pero que probablemente no se puede responder bien esa pregunta. Vale, Adrián, entonces ya te hago que te mojes porque Eva dice, Sí. Tardío, darme números, ¿qué es precoz y qué es tardío? ¿Y qué impacto tienen los biomarcadores de inflamación? Sí, mira, yo creo que el tratamiento inmunomodulador, más allá de los corticoides, pues bueno, todavía está en duda, ¿no? Sí que es verdad que existe la experiencia del tocilizumab, existen otras experiencias en ensayos clínicos que estamos esperando los resultados, pero yo realmente, sin poder analizar bien los resultados del ensayo clínico del tocilizumab, porque todavía no los han publicado, hicieron la nota de prensa, sin poder analizarlos con detalle, nosotros lo que sí que vimos es que el momento de administración resulta importante. Si los pacientes están ya en distrés, probablemente el tocilizumab o cualquier otra terapia inmunomoduladora tenga menos efecto que si el paciente está en una fase precoz. El momento exacto de administración, obviamente, no lo sabes, porque también los pacientes a veces entran en una cascada inflamatoria muy rápida en menos de 24 horas y es muy difícil yo creo que ponerlo en el momento exacto, pero probablemente yo creo que estaría en ese momento en que el paciente inicia una saturación aire-ambiente por debajo del 94-95% y también clínicamente tú ves que el paciente pues está claudicando o empieza a fracasar, ¿no? Ponerlo cuando el paciente está en distrés o en una insuficiencia respiratoria importante, yo creo que ahí llegamos un poquito tarde, pero si nos avanzamos mucho, pues probablemente pongamos tocilizumab de más y esto pues no sabemos todavía las consecuencias a largo plazo que puede tener, ¿no? Cristina, ante todo que se me ha olvidado decirlo, muchísimas gracias por vuestras comunicaciones y por la síntesis y la rapidez. Aquí te preguntan varias cosas. ¿Qué criterios hay para decir carga viral elevada, media o baja? Los puntos de cortes que estableces están mundialmente estandarizados. Dice, Bueno. El valor ya te lo digo todo, el valor de la carga viral depende del día que tomas la muestra, es decir, que si el paciente consulta tardíamente puede tener una carga viral baja, pero estar más inestable. Y esto solo, bueno, habla un poco de la variabilidad de los CTs, qué impacto pueden tener eso para que sea un instrumento útil para el manejo de los pacientes. Bueno, realmente nosotros cuando empezamos a trabajar en esto, toda la literatura que hay publicada, que hasta el momento es poca, en cuanto a ver el valor del CT en la variabilidad pronóstica de los pacientes, pues establecimos los puntos de corte por terciles de la muestra, dividiendo la muestra de los pacientes en terciles y luego por la poca experiencia publicada que hay de autores que han hecho lo mismo que nosotros. Hay una publicación en el CID, me parece que es ahora de julio, en el que ellos marcan el mismo punto de corte que nosotros por debajo de 25 lo consideran como carga viral baja. Obviamente, claro, la variabilidad pues, de cómo tomas la muestra, de las técnicas de laboratorio, pues seguro que puede variar el CT entre unos centros y otros. Pero bueno, en general, pues es una medida muy fácil de obtener que la mayor parte de los centros o muchos de los centros puede ser accesible y que el microbiólogo te lo da de una forma sencilla. ¿Y los os da los CTs cuando se informa las...?
No nos los da siempre que lo informa, pero si lo pides, sí. En la mayor parte, no en todas, ahora que estamos totalmente desbordados de muestras, no en todas las muestras está el CT, porque depende también de cómo lo hayan procesado. Pero al inicio de la pandemia sí que nosotros cogimos los primeros 400 pacientes y en todos esos teníamos el valor del CT. O sea, fue una inclusión de todos los primeros pacientes que hicimos. José Miguel, ¿quieres preguntar algo más? Sí, quería preguntarle a Juan. Juan, si repitieras ahora el análisis de factores pronósticos con los 4.000 pacientes incluidos en esta segunda ola, ¿qué esperarías encontrar diferente de lo que encontraste en el primero? Pues buena pregunta. Yo creo que, como digo, vamos, esperaría que las características de los pacientes serían diferentes, ¿vale? Pero probablemente una cosa es resultados en mortalidad probablemente y de complicaciones serían inferior. Pero en cuanto a factores pronósticos, ese ejercicio lo hemos hecho. De alguna manera, en el paper que está publicado, hicimos un estudio de sensibilidad en la gente más joven y los factores pronósticos eran los mismos. La verdad es que dado el tamaño muestral tan importante, pues nos ha permitido hacer este subestudio. Vale. José Manuel, no has mencionado, yo creo que todos los que nos dedicamos, estamos viendo COVID, nuestra lista para los Reyes Magos, lo primero que queremos es tener un antiviral oral o inhalado que se pueda dar en los días iniciales en pacientes de alto riesgo. ¿Hay algún tipo de investigación que esté en marcha sobre este tipo de aproximación? Sí, yo sé, no sé cómo van ahora. Yo sé que Remdesivir no hizo el intento de salir en forma inhalada, no sé cómo están. Y luego está el MK, ¿no? El 4482, que es otro inhibidor, ¿no? de la replicación viral. Lo fue de una forma algo diferente. Y Merck creo que está ahora, tenían planteado iniciarla, ¿no? Ese clínico en fase 3 ahora en septiembre, por lo que espero que nos den más información. Y José Manuel, yo creo que lo has mencionado de pasada, pero es un aspecto crítico, que es el modelo animal. ¿Qué avances hay? ¿Cuál es el mejor modelo animal que tenemos en el momento actual? No lo sé, ahora mismo tenemos muy poca experiencia con modelos animales. Sinceramente no sé si hay desarrollado un modelo animal ideal para este tipo de infección y estamos muy mal. Y eso es un grave problema que tenemos con este tipo de infección. Y ahora ya que nos quedan 4 minutos, preguntas hiper rápidas. Julia, un número, ¿cuál es el efecto beneficioso mínimo que tú le pedirías a una estrategia de PrEP? Pues idealmente por encima del 50%, pero yo creo que va a depender de las alternativas que tengamos disponibles, del coste de los fármacos y de la factibilidad de la implementación. Yo creo que estamos en una situación en la que el reposicionamiento de fármacos que sabemos que son seguros y que hay formulaciones genéricas tiene que demostrar un cierto beneficio. Yo diría que por encima del 50% para que estemos satisfechos. Y relacionado con esto, Julia, aprovecho también porque es lo de Truvada, tenofovir, difumarato en VIH, súper interesante. ¿Hay algún tipo de la misma evidencia en reumatología en pacientes que toman hidroxicloroquina como prevención, o sea, para tratamiento de su enfermedad reumatológica, si están teniendo menos incidencia de COVID? Pues a ver, creo que además Juan Macías y Juan Antonio Pineda publicaron un trabajo de revisión de pacientes reumatológicos y no encontraron diferencias entre usuarios y no usuarios de hidroxicloroquina en COVID-19. Es verdad que aquí el tema está en el tamaño muestral, que hay que tener números muy grandes para poder encontrar diferencias valorables, ¿no? Pero no existen de momento. Eva, yo creo que se ha establecido pues, por la Organización Mundial de la Salud una dosis muy determinada de dexametasona. ¿Tú crees que este asunto de las dosis de esteroides está resuelto o queda todavía más estudios que hacer sobre dosis superiores? Yo creo que no está resuelto, pero también creo que las dosis que nosotros decidimos al inicio de la pandemia de bolos de 250 miligramos 3 días es probablemente demasiado. También es verdad que llegaban más tardíamente porque los criterios para administrarlos comparados con los que usamos ahora eran de una mayor severidad, era un momento mucho más tardío
y ahora pues las dosis que utilizamos son mucho más bajas, un tiempito un poco más prolongado y iniciarlo mucho más temprano. No está resuelto, pero probablemente no tienen nada que ver con los bolus de las dosis que de 250 miligramos, sino que con dosis mucho más bajas, poniéndolas mucho antes, probablemente es suficiente para conseguir el mismo efecto. Muy bien, bueno, son y 58. Yo voy a dar aquí por terminado el coloquio antes de darle la palabra a José Miguel para que cierre. De verdad que han sido 3 charlas espectaculares, muy interesantes, y las comunicaciones también han sido muy interesantes. Dar las gracias a SEIM por organizar un congreso tan impresionante como este, es un tour de force impresionante, y a todos los que nos están escuchando por su asistencia. José Miguel, si quieres cerrar. Pues dar las gracias igualmente a todos los participantes, a los ponentes, que habéis hecho un trabajo magnífico, ajuste de tiempo, a tu coordinación de la discusión, José Ramón, y a todos los oyentes, porque espero que hayan disfrutado lo mismo que yo de esta mesa redonda. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.